todos, bueno, bienvenidos nuevamente a Carla Lila, hoy en este tercer episodio o tercera entrega. Y bueno, el tema de hoy, la verdad, es un tema que me apasiona también. Bueno, yo creo que como todos al final, los que iré tratando acá son porque son parte de mi trabajo personal durante varios años, y es el tema del shadow work o el trabajo con la sombra, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a empezar hablando de qué es esto de la sombra, ¿no? Y realmente fue Carl Jung, que fue psicólogo, psiquiatra y un pensador muy importante del siglo XX, el que con su psicología analítica o psicoanálisis nos hablaba de la sombra, ¿sí? Y de la importancia y la necesidad de integrar esa sombra justamente para la individuación, ¿no? Es decir, para la realización, o como la queramos llamar, para la integración del ser completo. Hasta que no sucede eso, esa integración de la sombra, hay una parte de nosotros que está escindida, que está separada de nosotros. Eso es como si somos medio ser, ¿sí? Como si fuera media Carla, ¿no? Entonces, por eso la importancia de integrar la sombra. ¿Y qué es esto de la sombra? Es un arquetipo al final. No es que fuera creado por Jung, sino la sombra existe desde que existe realmente el ser humano, ¿sí? Es nuestra parte que guardamos en el inconsciente, que agavetamos, digamos, que enterramos ahí porque no queremos reconocerla, porque creemos que no va a ser aceptada por el otro o por la sociedad o por el entorno en el que nos movemos, ¿sí? Desde lo que aprendimos de chicos, y simplemente aquello que sentimos que no es adecuado, no será aceptado y será rechazado, lo guardamos en el inconsciente y lo negamos. Entonces esa parte de nosotros queda negada, queda escondida, queda enterrada, pero por ello no deja de existir, ¿sí? Sí, esa sombra sigue allí y tiene como una energía propia, es un ente psíquico, digamos, tiene una energía psíquica, y a la medida que pasan los años y pasa el tiempo, esa energía se sigue moviendo, y en la medida que no es aceptada, pues ella va cogiendo fuerza. Entonces de ahí la famosa frase de Jung, que decía que todo lo que te resistes persiste, te controla, te domina. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es ir primero viendo qué es esto de la sombra, cómo logro discernir cuáles son mis sombras, cómo se presentan en mi vida, cómo yo me comporto desde mi sombra, y usualmente cómo la proyecto en el otro, que es algo de lo que nos hablaba John constantemente, la proyección en el otro, y ahí puedo reconocer mi sombra, ¿no? Entonces hay varias formas de primero irlas reconociendo, ¿no? Entonces tendremos que pensar, para reconocer nuestras sombras, esos aspectos negados de nosotros, como están negados y están en el inconsciente, ¿sí? A veces no es difícil como cogerlos y decir, esta es mi sombra, este aspecto es parte de mí, ¿no? Porque justamente no lo queremos hacer, lo negamos, ¿no? Entonces cuesta mucho a veces al principio trabajar con esto. Entonces hay que ser delicados con nosotros mismos y recordarnos que la sombra tampoco es que sea algo maligno, ¿sí? Es simplemente esa parte oscura, porque también es una parte no reconocida, no aceptada, y en la medida en que nosotros la reconozcamos, ella va a ir integrándose de forma luminosa como parte de nuestra individualidad y de nuestra individuación, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer esta sombra? Usualmente, cuando nos encontramos con circunstancias y con personas que nos generan una gran carga emocional, desde el miedo, desde la rabia, desde el juicio, desde el enfado, ahí tenemos que estar pendientes. Ahí se prende un detonante y decimos, bueno, aquí hay algo que me está despertando algo distinto, ¿no? Al resto del día a día, ¿no? Entonces, en esos momentos en que la carga emocional es más bien excesiva, sí, hay como una sensación de trigger, de detonante, de algo, ¿no? Algo que me hace un chip ahí, ¿no? Y que me despierta esos sentimientos o emociones como más a flor de piel. Ahí es donde tengo que decir, bueno, aquí hay algo que tengo que trabajar yo, que tengo que mirarme a mí, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo de que la sombra la proyecte en el otro, que la traslade y la exteriorice en el otro para yo no verla en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una circunstancia en la que yo juzgue a la otra persona como muy arduamente, ¿sí? Muy duramente, ¿no? Esta persona realmente es una persona súper tacaña, siempre está, nunca quiere pagar la cuenta, siempre me está pagando de menos, si es mi jefe, por ejemplo. Y entonces ese aspecto me saca de quicio, me hierve la sangre, y constantemente digo, esta persona es una tacaña o es un tacaño, ¿no? Y lo veo ahí y digo, bueno, es él el tacaño, ¿no? Pero realmente
si lo llevamos hacia nosotros, decimos, bueno, ¿por qué esto realmente me saca tanto de quicio? Me mueve tanto y me carga tanto emocionalmente. Si es así, si no es una reacción simplemente de que me parece algo que, bueno, que no corresponde con algo desde la acción correcta, mi reacción no va a ser tan enérgica, ¿sí? Va a ser una reacción simplemente, bueno, no estoy de acuerdo con esto y yo sigo, no me engancho. Pero aquella circunstancia o aquella persona que me genera esa carga emocional, ese crítico, ese digamos, juez en el que yo digo, esta persona es así, así, y voy y le cuento a mi amigo, o a mi pareja o a quien sea, mira que constantemente me está haciendo este tacaño, ¿no? Ahí es cuando nosotros tenemos que llevar la mirada hacia adentro, ¿no? Y decir realmente en qué aspecto, de qué forma yo soy tacaña. Y tacaño, digamos, puede tener muchas dimensiones, no necesariamente es porque yo no pague la cuenta, igual que aquel que me molesta. A lo mejor yo soy tacaño conmigo mismo, no dándome lo que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí estoy diciendo tacaño, avaro conmigo mismo, ¿sí? Porque en los momentos que yo necesito a lo mejor disfrutar o de la alegría o salir o darme un gusto, no me lo doy, ¿sí? Entonces soy tacaño, soy avaro conmigo mismo, ¿no? Entonces hay que ir profundo acá, no quedarse, no, pero si yo soy muy generoso, yo le doy a todo el mundo, le presto dinero a al otro le pagué aquello, entonces yo veo que todo está simplemente en el otro, ¿sí? Pero cuando yo he vuelto la mirada hacia mí y realmente desgrano, ¿sí?, todo lo que puede implicar esa palabra tacaño para mí, qué significa el ser tacaño, qué significa el ser avaro, y vuelvo la mirada hacia mí y me digo, ¿en qué aspectos de mi realidad hacia mí mismo y yo también hacia el otro puedo estar siendo avaro? ¿Sí? Avaro con mi tiempo, con los recursos, con las necesidades mías y del otro. Y ahí es cuando hay trabajo que hacer, ¿no? Y no necesariamente la sombra siempre se proyecta, ¿sí? A veces simplemente nos notamos reaccionando justamente de más y nos notamos como, bueno, esto no me reconozco porque he dicho esto. Ahí también está nuestra sombra llamándonos, haciéndonos clic, 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 clic. Cuidado. Entonces, en esas señales que nos manda la sombra, ahí tenemos que estar pendientes y sacar ese observador testigo y decir, aquí hay algo que me está diciendo que este aspecto tengo que trabajarlo, ¿no? Porque esto es impulsivo, esto es reactivo, esto es una energía que me agarró de repente y que para mí era desconocida. Entonces justamente son aspectos que están ahí, ¿no? Que de repente aparecieron porque sí, ellos han estado siempre ahí, pero van cogiendo más fuerza y más control y dominio sobre nosotros y se hacen cada vez más incómodos en la medida en que no los trabajamos. Entonces realmente estamos viviendo nosotros mismos cuando no trabajamos, integramos la sombra, estamos viviendo la separación, esa ilusión de la separación de lo que los maestros hablan, ¿sí? Justamente que nosotros nos sentimos separados del mundo, lo vivimos incluso internamente cuando no integramos la sombra, vivimos en la ilusión de la separación entre nuestra conciencia o nuestra máscara, lo que queremos mostrar al mundo, nuestro ego, todo lo que el ego fuere creando como una máscara, lo que hablaba yo, como la persona que es la máscara, lo que mostramos a los demás, que creemos que va a gustar, que va a ser aceptado y aprobado, ¿sí? Y la otra parte que sentimos que no va a ser aprobada y aceptada, que va a ser rechazada, eso le dejamos ahí en la gaveta, bien enterradita, ¿no? Entonces es esta parte ego-máscara, que es la que presentamos, con la que nos presentamos al mundo, y luego la otra que está acá, ¿sí? Y esa otra nos va a seguir empujando, va siendo cada vez más incómoda, hasta que llegue un momento en que incluso físicamente sintamos una necesidad de realmente sacarla de alguna forma, ¿sí? Que físicamente nos enfermemos, que físicamente empecemos a sentir un estrés, una ansiedad, un enfado cada vez mayor, o muestras de autoviolencia, de autoagresión. Es decir, puede ir por muchos lugares esa energía, digamos, ese ente psíquico de la sombra cuando realmente no la incorporamos, porque esa energía se va a seguir moviendo. Y en la medida en que nosotros la miremos, la aceptemos, la reconozcamos y la vayamos integrando, ella va a darnos también un regalo. No va a quedarse como un aspecto negativo necesariamente, ¿sí? Y realmente, ¿qué es positivo y negativo? Todo es muy subjetivo. En algún momento nosotros entendimos, obviamente, si es algún aspecto que enterramos y lo negamos, que consideramos que era negativo, que no debía ser mostrado, pero a lo mejor simplemente es nuestra sensibilidad. Es decir, la sombra no tiene que ser necesariamente aspectos negativos que enterramos, ¿sí? Sino a lo mejor es nuestra
nuestra capacidad de realmente de ser exitosos, ¿sí? No nos sentimos en algún momento merecedores de ser exitosos, y entonces vemos el éxito en el otro y lo admiramos, ¿sí? Puede darse que la sombra sea también desde la admiración profunda, desde la idealización de alguien que ya pensamos que, bueno, esta persona es maravillosa, esta persona yo quisiera ser así, es como, bueno, tiene todas las cualidades que me gustaría pues encarnar o manifestar, y las vemos allí. Pero si las vemos en esa persona y la admiramos y la idealizamos, es porque realmente esos aspectos están en nosotros, pero no nos hemos sentido merecedores de encarnarlos y manifestarlos al completo. Entonces se han quedado en la sombra. Entonces la sombra, sea de una parte o de otra, más o menos positiva, porque al final esos son juicios de valor, ¿cierto? Y desde lo que aprendimos en la infancia, siempre va a traernos un regalo. Es decir, a medida que la vamos aceptando, integrando, ella va perdiendo control sobre nosotros. Entonces vamos saliendo a adaptarla desde la luz, ¿sí? Toda sombra tiene su contraparte, con una energía y un arquetipo más luminoso. Es decir, tu arquetipo tiene su luz y su sombra. Y la cuestión está en que si lo integramos, logramos sacar la parte luminosa, ¿sí? Conjugamos esas polaridades que ya no se hacen como opuestas, necesariamente, sino complementarias. Entonces ahí, en esa integración, en esa conjugación, es que se hace justamente la individuación, ¿no? Conseguimos ser un ser más completo, conseguimos ir caminando y dando pasos hacia la conciencia de la unidad con respecto a todo lo que es nuestra psique, ¿sí? Y también de la unidad con el resto de los seres, con el universo, ¿sí? Como lo queramos llamar, con todo lo existente, ¿no? Entonces, ahora a lo mejor algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo trabajo esto de la sombra? ¿Y cómo hago? Porque esto es muy abstracto y yo no entiendo bien. A lo mejor algunos se han sentido identificados, que se han enfadado mucho con alguna persona y les hace clic y se viene alguna persona a la mente o alguna circunstancia reciente o algo que también otra persona nos dice constantemente, mira, es que tú eres muy egoísta, por ejemplo, y constantemente nos repiten esto, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos datos. Si son varias personas que nos dicen algo, en vez de decir, no, es que no me reconocen, es que ellos no me conocen a mí como soy realmente. Bueno, siempre hay que también ponernos en ese observador de tercera persona, testigo, para realmente hacer introspección y reconocer si eso tiene una parte de verdad y realmente hay un aspecto de mí que yo no estoy viendo y que otros me están haciendo ver, ¿no? Y entonces, al final, esos son maestros también, ¿no? Cuando otras personas nos hacen ver cosas en nosotros que al principio nos negamos a ver y nos molestamos con ellos porque nos hagan ver, ¿sí? Porque a todos nos gustan los halagos, pero cuando nos dicen algo que de nosotros mismos que no nos gusta, como que nos enfadamos mucho o como que no respetamos el tiempo del otro. Todas esas son sombras, ¿no? Que los otros nos pueden poner también de frente y decirnos, sobre todo si son personas que son de confianza y tienen más confianza para decírnoslo, también nos ponen de frente esa sombra. Entonces, hay varias formas de reconocerla, desde lo que nos dice el otro, desde nuestras reacciones con una carga emocional muy fuerte, y también desde la proyección, ¿sí? Desde lo que vemos en el otro y nos molesta y nos irrita y nos enfada, ¿sí? Ahí hay varias formas de reconocerlo, ¿no? Y después, para trabajarlo, una vez que hacemos de ese ente, de esa forma de comportamiento, de esa emoción o de ese impulso, le damos como una palabra, vamos a poner que estamos trabajando con esto, con el ser avaro, ¿sí? Le ponemos ya ese arquetipo. Ahí ya yo puedo por lo menos darle algo de forma y decir, esto no es totalmente abstracto, esto no es una reacción X que no le puedo poner nombre. Entonces es importante también ponerle nombre, darle como un ente de sí mismo, ¿sí? Que sea un arquetipo, para yo decir, bueno, este arquetipo, ¿qué representa para mí? ¿Sí? Y realmente ponerme a hablar con él, ¿sí? Saber que yo puedo irlo diseccionando y discerniendo qué significa esto para mí. Yo puedo agarrar un diario, ¿sí? En el cual solo trabajé con mi sombra, ¿sí? Con estos aspectos, y empezar a escribir, ¿sí? Empezar a escribir todo lo que me venga acerca de la palabra avaro, desde lo primero que yo recuerde y que tenga conciencia de lo que para mí significa ser avaro o ser tacaño, y empezar a escribir ahí en mi diario todo lo que me venga, como una escritura automática. Eso sería algo muy sencillo y que todos tenemos acceso a hacerlo sin necesidad necesariamente de tener a alguien que nos acompañe en el proceso, sobre todo si estamos en un momento de nuestra vida donde estamos más o menos establecidos en el amor propio, ¿sí? Porque si no, vamos a utilizar el trabajo con la sombra para machacarnos. Entonces, cuidado con esto. Cuando trabajemos con la sombra tenemos que tener mucha conciencia
de nuestro amor propio, de que todos tenemos sombras, de que no somos unos seres malignos y que sentamos una culpabilidad extrema, porque desde ahí no vamos a poder trabajar, ni vamos a poder realmente integrar la sombra, sino que nos va a servir incluso para sentirnos todavía con una estima aún más baja. Entonces vamos a establecer siempre el trabajo con la sombra cuando nos sintamos en una etapa tranquila, ¿sí? En la que podamos trabajar y en la que tengamos una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero se puede trabajar incluso en solitario, sobre todo si ya tenemos como un recorrido, si tenemos una conciencia de que queremos integrar, ¿no? Desde todos los aspectos de nosotros, de que queremos simplemente desarrollar nuestra conciencia, ¿no? Entonces ya desde ahí nosotros podemos ir cogiendo herramientas que sean las que más resuenen con nosotros para trabajar. Esto de la escritura automática y de dialogar con la sombra es muy útil, ¿sí? Puedo empezar con eso, con lo que el arquetipo que yo ya ubiqué, que sería en este caso con el que estamos dando el ejemplo, soy avaro, ¿sí? Lo reconozco primero, lo admito, lo acepto. ¿Qué significa para mí? ¿Desde cuándo yo recuerdo que yo he sido avaro? ¿En qué circunstancias soy avaro? ¿Soy avaro conmigo mismo solamente? ¿Soy avaro conmigo y en ocasiones? ¿Y en qué circunstancias soy avaro, tacaño con el otro? ¿Sí? ¿De qué forma se mueve esa avaricia en mí? ¿Sí? ¿Qué emoción asocio con esto de ser avaro cuando lo veo en el otro y ahora que lo estoy reconociendo a mí? Todo ese cuestionamiento y ese diálogo interno es el que nos va a hacer primero entrar en realidad y decir, esto es un aspecto mío. Y ya solo ese paso es maravilloso, ¿sí? Eso es un trabajo interior profundo, solo de la aceptación y el reconocimiento, es porque es la toma de conciencia, aquello que ya reconozco, ya en principio me deja de controlar, porque no es algo oculto que está apareciendo como un ente con vida propia pero oculta y oscura, ¿no? Sino que es algo que es parte de mí y yo lo voy a ir acoplando a mi propio ritmo y a mi propia forma, ¿sí? Otra manera con la que yo suelo trabajar, por ejemplo, la sombra, y muchos no se sorprenderán de esto, es con el tarot, porque el tarot son arquetipos. Cada una de las cartas, de las 78 cartas del tarot, especialmente los 22 arcanos mayores, son arquetipos que forman parte del inconsciente colectivo. Y todos ellos representan como una estructura energética, formas de conducta, de comportamiento y formas de aprendizaje, ¿sí? A lo largo de la experiencia humana, desde la luz y desde la sombra. Entonces cualquier arquetipo puede ser luz y sombra. Por ejemplo, la suma sacerdotisa en el tarot, la emperatriz, ¿sí? Que son usualmente vistas como, bueno, como por ejemplo, de la emperatriz como la energía materna, nutritiva, la energía de la creatividad, pero también tiene su parte sombría, ¿sí? Después voy a poner algunos ejemplos con unas cartas que traje acá. Y lo mismo, por ejemplo, con la suma sacerdotisa, que es vista como la sabiduría ancestral, como la gestación que viene desde adentro, desde mi subconsciente, toda esa sabiduría que yo traigo internamente y desde antes de nacer, ¿sí? También tiene su parte de sombra. Entonces, al trabajar con el tarot, nos podemos dar cuenta fácilmente de identificar un arquetipo, por ejemplo. Nos puede ayudar rápidamente si realmente usamos esta herramienta para, de repente, si no sabemos ponerle un nombre a esa sombra y todavía simplemente parece como una emoción desenfrenada, una carga emocional que no sabemos discernir, que está todavía muy abstracta, muy etérea, nos podemos ayudar simplemente usando nuestro tarot. Podemos empezar solo usando, por ejemplo, los arcanos mayores, que nos es más fácil, y ahí sacar, ¿sí? Barajar nuestras cartas, estar en un momento tranquilo, muy relajado, con nosotros mismos, respirar profundo y preguntar de qué forma, ¿sí? Con qué arquetipo se presenta esta sombra, qué forma le puedo dar, qué arquetipo me puede estar hablando de esta sombra a la que todavía no le puedo dar forma, y allí ver qué arquetipo me sale en el tarot. Es muy útil, es muy, muy, muy útil. Para mí el tarot es como una herramienta que es de una utilidad infinita en el trabajo interno, y por eso voy a estar hablando constantemente de ella a lo largo de los vídeos, y trabajo constantemente en las sesiones tanto de terapia como en las sesiones de tarot en sí misma, de toda la riqueza de los arquetipos y el trabajo interno tan profundo que nos puede llevar esta herramienta, ¿sí? Porque es usada para el autoconocimiento, no es usada, por lo menos desde mi punto de vista, mi perspectiva, como algo divinatorio que nos desempodera y nos hace como unas personas así, digamos, no inválidas
para trabajarnos nosotros mismos o para tener un libre albedrío y tener una decisión propia. Al contrario, si le hacemos las preguntas correctas, esta herramienta lo que nos hace es empoderarnos, ¿sí? Porque nos empezamos a dar cuenta de esa voz que está ahí, ¿sí? No es que sea realmente algo que no esté ahí dentro de nosotros, sino que esta herramienta nos ayuda a ver algo que no estamos viendo, a través del lenguaje simbólico, del simbolismo, de la imagen, ¿sí? Que justamente está imbuida del consciente colectivo y de nuestra propia percepción como nuestro inconsciente individual, ¿sí? Otra pregunta que podemos, por ejemplo, hacer es darnos solo, bueno, este arquetipo. Si ya lo tenemos ubicado, por ejemplo, ¿cuál es la sombra? ¿Sí? Por ejemplo, lo que habíamos hablado antes, para continuar con el mismo ejemplo, ¿ser avaro? Pues yo puedo indagar aún más con el tarot y preguntar, ¿de qué forma esta sombra se presenta en mi vida? ¿Qué energía emocional, digámoslo así, o qué carga emocional estoy adoptando cuando esta sombra aparece? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de la sombra? ¿Sí? ¿Hay una herida asociada a esta sombra? Que usualmente la hay, una herida emocional. Todo este tipo de cuestionamiento, de reflexión, de introspección, es la que vamos a ir haciendo paso a paso con el tarot. Lo que sí recomendaría es no hacer miles de preguntas en la primera sesión, sino partir de una o dos preguntas, porque una o dos preguntas, si están bien hechas, ahí está la cuestión, nos pueden dar para trabajar meses, ¿sí? Con esa sombra. Y después ya ir con aquello que se nos vaya moviendo, vamos a saber qué ir preguntando y cómo ir trabajando. No, es importante que creamos también en nuestra voz interna, en nuestra propia intuición para trabajar con ella, ¿sí? Entonces, al darle vida propia, le vamos a ir perdiendo también miedo, ¿sí? A sacarla y darle luz. Y vamos a ver que no es tampoco un ente que nos va a comer, ¿sí? Sino simplemente es un aspecto de nosotros que nosotros mismos hemos considerado que deberíamos negar. Y que en algún momento nos vamos a dar cuenta que es un arquetipo como cualquier otro y que tiene su luz o su sombra. Pero nosotros hemos escogido simplemente que eso sea una sombra y al trasladarla también al inconsciente y al negarla le hemos dado más poder, ¿no? Entonces a la medida que la saquemos ella va a ir perdiendo también control y dominio sobre nosotros, ¿no? Y vamos a ser obviamente unos seres más íntegros, ¿sí? más cercanos a la individuación o a la realización, ¿no? ¿Qué otra forma hay de trabajar la sombra? Podemos trabajarla también personificándola, es decir, por ejemplo, yo noto que tengo una tendencia a tener a mi niño interno como demasiado presente, demasiado activo y soy como muy dependiente constantemente del otro, como ese arquetipo como del niño herido, dependiente, ¿sí? Pero lo saco constantemente como manipulando al otro o dependiendo del otro constantemente, emocionalmente, económicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Darle como un nombre a esa sombra y decir, bueno, mi amigo dependiente, pongámoslo así, o mi niño herido necesitado, ¿sí? O ponerle un nombre que nos parezca, que nos recuerda a la infancia, alguna incluso película que nos recuerda a alguno de estos arquetipos. Podemos usar cualquier cosa, podemos ser muy imaginativos, pero la idea es ser dulces con nosotros en este trabajo. Entonces, si el nombre nos es pesado, pues pongámosle un nombre que nos dé también un poco de humor, ¿no? Entonces, y desde ese, digamos, personaje, no lo estamos haciendo como para separarlo de nosotros, como que no somos eso, al contrario, al sentirlo como un personaje en sí mismo, le damos cierta forma, que no sea tan abstracto justamente, y nos da pie para entrevistarlo, para hacer diálogo con él, para caminar con él y cada momento en que sintamos como que se está despertando, decirle, bueno, tranquilo, te reconozco, ¿no? Y le hablamos. Y eso de alguna manera a lo mejor nos saca en ese momento ya de seguir reaccionando de alguna forma con esa carga emocional, porque ya lo llevamos con nosotros y en la medida que sintamos que se va despertando esa carga emocional, ya que la reconocemos, que ya la hemos aceptado, nos vamos a dar cuenta que la podemos ir de alguna manera tomando conciencia de ella en el momento y hablándole, ¿no? Y diciendo, bueno, amigo dependiente o a mi niño herido dependiente, ¿qué querés en esta situación? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo podemos acoplar tu energía a la realidad, ¿sí? A lo que estoy viendo ahora y de alguna manera vivirlo
y vivirte desde la luz, ¿no? O sea, a la medida que acoplemos, nos vamos a dar cuenta que no es un trabajo después tan abstracto como cómo convierto esto en luz. No es tan pasar de la oscuridad a la luz como teóricamente. Se hace de una forma muy intuitiva. Es decir, a medida que nos demos cuenta que hay aspectos de nosotros que pueden volverse o conjugarse de una forma luminosa, nos vamos a dar cuenta de la parte luminosa del arquetipo. Es decir, porque incluso el avaro, el que hemos puesto de ejemplo, o el tacaño, en su parte luminosa nos puede ayudar a ser muy organizado con nuestros recursos, por ejemplo, ¿sí? Pero no desde la avaricia de guardar las cosas, ¿sí? Porque eso es muy significativo esto, ¿no? Eso nos hablaría de heridas pasadas, pero bueno, vamos a mantener esto muy sintético hoy para no hablar de demasiadas cosas. Y ese avaro puede tener esa luz, ¿no? De ayudarnos a organizar nuestros recursos, a usar sabiamente y conscientemente nuestros recursos, o a usar sabiamente, o a saber y reconocer sabiamente, justamente, organizadamente nuestras necesidades. Entonces es una forma balanceada de ese ente y esa energía que estaba ahí como una sombra oscura y con una energía bastante pesada y cargada, volverla una energía muy integrada a nosotros, que incluso nos traiga ese regalo, el regalo de la sombra, que surge a medida que lo integramos. Y no es tanto algo que tengamos que pensar cómo voy a hacer para sacarle la parte luminosa, ella va a ir saliendo. En la medida en que nosotros reconozcamos cuál es ese arquetipo y le pongamos esa forma, sea que lo personifiquemos, que hagamos la escritura creativa, que trabajemos con el tarot, que trabajemos con la entrevista a la sombra y muchos otros recursos que hay, como cuando hacemos el shadow mapping, ¿sí? Y entonces eso sería algo más también de escritura, pero más, digamos, esquemático. Hay muchas formas de trabajar la sombra. Y yo les diría también que sean muy intuitivos con aquellos que les va surgiendo en el trabajo cuando quieren realmente y reconocen una sombra y la quieren empezar a trabajar, ¿no? Lo importante es que esa separación no esté eternamente ahí polulando, que seamos unos seres escindidos y separados, una parte la queremos y la otra no, porque esa parte que no queremos o que no nos gusta de momento está ahí y tiene vida. Y por el hecho de que no la reconozcamos, no va a desaparecer. Al contrario, vamos a darle más peso, más dominio y más control sobre nuestra realidad, sobre nosotros, hasta el punto, como les decía en algún punto en el video al principio, que puede llegarnos incluso físicamente a afectar, porque es una energía bloqueada al final, ¿sí? Es como un ente energético que está ahí sin moverse, ¿sí? Por eso de repente sale como unas reacciones y una forma tan reactiva y tan apabullante en ciertas circunstancias que nosotros mismos nos sorprendemos de reaccionar de esta forma o de ejercer un juicio tan duro con la otra persona, ¿sí? Y simplemente o es una proyección o es algo que está en nosotros mismos y ya nos damos cuenta al ser reactivos, ¿no? Entonces en el próximo vídeo les estaré hablando más de la sombra y si tienen preguntas por favor háganla aquí abajo en la cajita y así yo puedo ver qué es lo que les interesa más en los siguientes vídeos. Hoy he hablado como muy sucintamente y muy por encima de las distintas técnicas para trabajar la sombra, pero si quieren que les hable una por una con más especificidad y en más profundidad, por supuesto que lo puedo hacer y me encantaría a los que estén interesados, porque al final se trata de eso, también si están interesados o no en el tema, ¿no? Y en trabajar esta sombra y en integrarla. Pero sí les quería mostrar, por ejemplo, un recurso que es muy útil. Y son estas cartas, a ver si tengo acá la portada, sí. Aquí está la portada de la caja, las cartas de los arquetipos, ¿sí? De Caroline Myss. Estas son más que un oráculo, son unas cartas de trabajo. Yo las considero como un trabajo interno y nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando les decía que no reconocemos cuál es el arquetipo qué sombra es, no puedo darle nombre, todavía es como muy abstracto. Sé que me enfado, sé que es en algunas circunstancias, sé que son algunas personas las que me encienden este chip y este detonante que me enfado, que me irrita, que me da rabia, o que me da miedo, pero no sé darle nombre. Entonces, ella, acá son 76 cartas, no 74 creo, y después hay 6 que vienen en blanco, para que nosotros, si no reconocemos ningún arquetipo de los arquetipos que ella nos muestra, podamos llenarla con el nombre que le demos a nuestro arquetipo. Y le voy a mostrar unos que tengo aquí,
así al azar. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El arquetipo de la víctima. No sé si se ve en la pantalla, pero todos los arquetipos en este oráculo, en estas cartas de trabajo interior, tienen su parte luminosa y su sombra. Como les decía, cualquier arquetipo tiene esas polaridades que al final son complementarias. Cuando las sabemos después integrar, no son polaridades necesariamente opuestas que no se reconocen, al contrario, toda polaridad busca la integración en la conjugación. Entonces voy a leer lo que pone acá Carolyn Myss sobre el aspecto luminoso, o lo que sería el aspecto de luz de la víctima, ¿sí? Del arquetipo de la víctima. Entonces su aspecto luminoso evita que te dejes victimizar o que victimices a otras personas. Por lo mismo, entonces cuando nosotros ya sabemos integrar, ¿sí? Realmente, y que esa víctima deje de serlo y empezamos a hacernos cargo, ¿sí? Aceptarla, reconocerla y hacernos cargo de las circunstancias en las que hemos visto que nos hemos sentido victimizados y dependientes, ahí podemos simplemente justamente adoptar la luz del arquetipo y saber reconocer cuando alguien sí se está victimizando, cuando alguien de repente está tratándome a mí como si yo fuera una víctima. Podemos reconocerlo fácilmente y ahí activamos más ese aspecto luminoso. Pero en su aspecto sombrío, simplemente la víctima es justamente hacerse la víctima para recibir una respuesta positiva en forma de conmiseración, ¿sí? Otro aspecto sombrío es la incapacidad para salvaguardar los límites personales, el no saber decir que no, o el no saber poner los límites, ¿sí? O el ser, otro aspecto sombrío que no sale acá, que yo considero en la víctima, es también esa manipulación emocional, ¿no? El decirle al otro, ay, bueno, claro, no me hiciste esto, entonces yo tengo que quedarme aquí sola y tú te vas, qué sé yo, con tus amigos, y de esa forma yo me victimizo, aquí yo me quedo sola, desempoderada, y ahí es el aspecto sombrío, ¿sí? Es cuando la víctima simplemente nos desempodera justamente, y esa sombra es justamente la que nosotros podemos integrar y volverla, ¿sí? En su aspecto más luminoso, ¿sí? Cuando la trabajamos y la reconocemos. Pero si estamos en el rol de la víctima continuamente, es que ni nos reconocemos, simplemente es una costumbre que tenemos de actuar desde ese lugar en distintas circunstancias y con distintas personas a lo largo de nuestra vida y en nuestra experiencia humana. Sí, porque simplemente no la reconocemos, estamos acostumbrados, además muchas veces nos trae beneficios el hacernos la víctima, ¿sí? Pero desde ese punto de vista estamos constantemente siendo dependientes, ¿sí? Y no sabiendo empoderarnos, ¿sí? Y manifestar una energía en la que nosotros desde nuestro poder personal justamente podamos integrar la víctima y saber reconocerla a nosotros, ¿sí? Por lo tanto ya no somos esa víctima, ¿sí? Porque entonces en algún momento cuando nos encontremos actuando de esa forma nos frenamos y decimos otra cosa, ¿sí? O actuamos de otra manera y ahí ya la estamos integrando, ¿sí? Cuando realmente decimos, bueno, yo no necesito sentirme así, yo puedo, qué sé yo, en este momento en lugar de sentirme sola y abandonada o decirle al otro tal cosa para que el otro ceda ante mí, yo puedo valerme por mí misma y hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Este sería un ejemplo, por ejemplo, el de la víctima, sería un arquetipo. Por ejemplo, el niño herido, ¿sí? Fíjate qué interesante, ella pone un montón de arquetipos, ¿sí? Quiero recordar que son 74. En el niño herido, el aspecto luminoso, la luz del niño herido, es despertar la compasión y el deseo de servir a otros niños heridos, ¿sí? Abrir el camino que conduce al aprendizaje del perdón, ¿sí? Qué bonito. Y el aspecto de la sombra es la culpa de todas sus relaciones malogradas a las heridas sufridas en la niñez. Es decir, cuando estamos en el arquetipo de niño herido, no sanado desde su sombra, constantemente culpamos al otro por lo que no nos dio, por las necesidades que no nos cubrió, por todo, ¿sí? Constantemente es el otro que no nos dio, el otro que no nos abrazó, el otro que no nos aceptó, ¿sí? Pero en la medida que este niño es luminoso, podemos incluso ayudar a otros niños heridos y darnos nosotros el abrazo que ese niño necesitó, porque todo lo que nosotros necesitamos está allá adentro. No necesitamos que venga otro que a lo mejor no está en disposición de venir justamente para llenarnos ese espacio.
ese vacío o esos vacíos tenemos que irnos llenando nosotros, porque nosotros no podemos cambiar al otro. Ese es otro punto, daría para otro vídeo. Nosotros no podemos cambiar al otro, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, y eso es importante que de entrada en el trabajo en lo interior lo entendamos desde la primera sesión, digamos, con nosotros mismos, ¿no? Porque si no estamos constantemente pensando en que incluso porque nosotros cambiemos, el otro va a cambiar y va a reaccionar diferente. Y ciertamente cuando nosotros cambiamos nuestra energía, lo que vamos a percibir en el otro también cambia, aunque la circunstancia y el otro no cambien. Como nuestra mirada cambia, nuestra percepción y nuestra energía va a ser distinta, muy luminosa, porque cada experiencia la vamos a vivir como un aprendizaje, no como un suplicio que la vida nos pone porque es un castigo o porque el universo no nos quiere. No, es todo un aprendizaje, es parte de ese camino iniciático, como lo queramos llamar, o si habláramos de tarot, el viaje del loco, ¿sí? Que hace a lo largo de ese camino para la individuación o la realización, ¿no? Entonces, y así podría seguirles mostrando, porque son un montón de cartas. Aquí aparecería fíjense, la Virgen. La Virgen también, diríamos, ¿cuál es el aspecto sombrío de la Virgen? Y lo tiene, el aspecto sombrío de la Virgen. Ahora no sé, no leo la carta, pero el aspecto sombrío de la Virgen puede ser también el no darse su propia necesidad desde su sensualidad, desde su sexualidad, ¿sí? El estar continuamente pensando que esto es pecaminoso, o que no, esta energía sexual, creativa y sensual, yo no la encarno, no la manifiesto porque en algún momento en mi infancia o en mi sociedad o por mis creencias religiosas yo entendí que esto era malo, ¿sí? Entonces ya lo enterré y no soy capaz de manifestar, de vivenciar, de experimentar, de explorar toda esta energía, y se queda como una energía muerta, estancada, pero no por ello deja de existir. Simplemente empezamos a sentirnos controlados por ella, a dominarnos, y en algún aspecto también no solo no la encarnamos en nosotros y esa es la sombra, sino que a lo mejor nos molesta que otro sea muy libre sexualmente, ¿sí? Entonces proyectamos esa sombra. Y ven cómo se va entendiendo esto, yo creo, de la sombra. Todo arquetipo tiene su luz y su sombra, y obviamente también la luz de la Virgen es aquella persona que está muy en contacto con el corazón, ¿sí? Y con la entrega, con la disposición a nutrir al otro, a nutrirse a sí mismo. Entonces, todo tiene dos aspectos. Por eso es lo importante de irlos conjugando, ¿sí? La integración, constantemente estaré hablando de esto porque de eso se trata el desarrollo de conciencia, de la integración de nuestra conciencia y de nuestro inconsciente. No solo en el inconsciente individual, sino con el inconsciente colectivo, con todos estos arquetipos imbuidos en este, digamos, ente que conforma el inconsciente colectivo de toda la humanidad, porque hay sombras colectivas también, ¿no? Y esto daría también para otros vídeos, ¿no? Pero por ejemplo, rápidamente, y cosas muy recientes de sucesos que todos seguramente reconozcan, el racismo, ¿sí? Es una sombra colectiva, la discriminación, la misoginia, es decir, podríamos seguir, ¿no? Entonces, a veces también el decir, bueno, realmente yo soy parte de esta sombra colectiva y también puedo trabajar desde ahí, ¿sí? Y podría ser útil si no reconocemos de repente o nos cuesta entrarle a una sombra individual, vernos reconocidos en ese colectivo sombrío y decir, bueno, voy a traer la mirada hacia mí, voy a trabajar esto, voy a integrarlo, ¿sí? Y bueno, como siempre me termino alargando, pero espero que les haya sido útil esta reflexión, ¿sí? O esta divagación sobre la sombra, cómo podemos ir integrándola, cómo reconocerla, de qué forma podemos en el trabajo personal, incluso individual, de forma personal, irlas trabajando. Y bueno, lo que les decía antes, les invito a preguntar, incluso a dialogar, a cuestionar todo esto, porque de eso se trata. Y también recuerden, los que les apetezca tener sesiones conmigo, o sea online o presencial, pueden acudir a mi página, aparece la dirección abajo en la cajita de descripción, carlalila.com, y también pueden seguirme en Instagram, donde constantemente estoy publicando recursos, inspiraciones, herramientas, trabajo con el tarot, etcétera, para que les sirvan simplemente como recursos a usar si les apetece. Y por también, si les apetece, pues suscribirse a esta página, a mi canal de YouTube. Así que un beso muy fuerte y espero que les haya servido de algo. Y ya saben, lo que no haya resonado con ustedes, simplemente lo desechan. Y aquello que sí, pues bueno, vamos a intentar ponerlo en práctica, ¿sí? Un abrazo. Chao.